Espero que estén bien, muchachos, jóvenes, bachilleres. Aquí les envío un video resumen para prepararnos para el examen, para el primer parcial, para cuando les dé la fecha. Vamos a tratar sobre observación, diferencias, semejanzas, comparación, relación. Un video muy básico, muy práctico, para que aclaren cualquier duda. Aquí está el basamiento teórico, la parte conceptual de lo que es un aprendizaje basado en procesos. Sabemos que son operaciones mentales, son operaciones que van desde lo particular a lo más complejo, comenzando con observación, comparación, clasificación, relación y así poco a poco va creando toda una estructura cognitiva. Esta parte conceptual no va para el examen, pero es bueno que lo sepan. Aquí vemos la parte de la imagen que ya se le envié en clase, ya lo vimos en clase, cómo Margarita nos dice que va escalafones cognitivos, cómo vamos creando un andamiaje de procesos básicos del pensamiento, de esos procesos para nosotros procesar la información. Acuérdense que la visión de esta materia es que nosotros somos procesadores de información, como a nivel cognitivo, ciencias cognitivas, a nivel informático, que tenemos un input y un output donde sale la información ya procesada. También vimos esto en clase, que son procesos algorítmicos. La idea es que usted cree un hábito en estos procesamientos de información. Nosotros como humanos somos habituales, tendemos a habituarnos a los procesos, a las formas, a las maneras de nosotros actuar, y usted puede procesar la información de forma habitual, según esta visión. Empezamos con observación. Hay observación directa e indirecta. Observación directa es la que estamos de forma mediata que estamos frente al objeto de observación. Implicamos los 5 sentidos, acuérdense, cuando usted explica los 5 sentidos sobre el objeto directo, es una observación directa. Identifica las características del objeto y situaciones, claro estamos. Luego hacemos la observación para identificar las características, que es el fin. Está la observación directa, que es la lectura de libros, observaciones con otra persona, información que no es otra persona, información a partir de medios masivos. Hablamos de un microscopio, que podría ser de repente indirecto y directo de acuerdo a su punto de vista, porque es un medio, estamos usando un instrumento para observar. ¿Ok? Luego vimos, ok, está la observación directa, cuando usted está frente al objeto, que es su novia, usted la ve con la vista, lo siente con el tacto, un sentido, la huele con la nariz, su olor, ok, la siente con el tacto, la vista, el oído, todos los 5 sentidos. Luego está frente a usted, tu objeto, una observación directa. Si no está frente de usted, es una observación directa. Vino María y le dijo, mira, tu novia Juana está haciendo esto, esto, aquello. Bueno, ya es una información indirecta. ¿Por qué? Porque yo no vi a Juana trabajando ni haciendo nada, sino que me lo están diciendo como una información precisa. Sí, mi amiga María me está diciendo que Juan está en el trabajo, está trabajando mucho. Bueno, es información indirecta, porque no está mi objeto, no está mi novia frente a mí, su novia frente a usted. Cuando una suposición que María le diga, mira, Juana la vi con José. Ya usted empieza a suponer, más allá, ir más allá. Bueno, ese que le gusta a José, vamos a revisar el celular para ver qué es lo que pasa con María y José, con Juan y José. Yo sé que andan con algo. Y usted empieza a crearse toda una historia. Esa es una suposición. ¿Por qué? Porque usted no tiene evidencia real. Hablamos en clase de un microscopio, vimos la foto de un microscopio y se veía bonito, todo fino, un microscopio de investigación. Yo le pregunté, ¿eso tienen lentes ópticos? Lentes, ¿se acuerdan? Vidrios, los vidrios que tienen la parte óptica. Alguien me dijo, sí, profe, sí lo tiene. Por experiencia previa, yo sé que un microscopio debe tener lentes ópticos, ¿ok? Podría ser una información precisa. Pero también yo le podría decir, bueno, también podría estar vacío sin lente, podría ser un microscopio viejo. Usted tiene que argumentar bien en el examen si es una observación directa, indirecta o una suposición. Claro, hay conocimiento previo. Cuando vimos el microscopio, usted previamente, ya aunque no vea el lente óptico, usted puede decir, cónchale, profe, el deber ser es que tenga la óptica, los cristales ópticos, porque si no, no es un microscopio. Bueno, excelente. Muy buen argumento. Bueno, en clase vimos estas imágenes, varias imágenes que estamos pasando por aquí. Vimos estas imágenes, ustedes aplicaron el método de observación. Y definimos el proceso de información. Determina el propósito, identifica las características. Determino el propósito. ¿Qué voy a observar? Mi novia. Voy a identificar las características. ¿Cómo huele mi novia? ¿A qué sabe mi novia? ¿Qué
cómo se siente mi novia, cómo a nivel de tacto. Entonces puedes definir todas esas características de su novia y las listas, y hago una lista. Y verifico el proceso. Mi novia es morenita, como puse aquí, vamos a revisar. ¿Por qué verifico el proceso? Ya lo vimos antes en las clases anteriores. Que esta materia necesita que usted revise, haga un feedback. Acuérdese que la idea de esto es que usted cree un hábito. Diferencias. Vimos las diferencias. Incluimos otra información, otro proceso, otra herramienta de la ciencia, hablamos bastante de esto, que es la variable. ¿Qué es la variable? Un tipo de característica. La variable puede organizar información de las observaciones y de identificar las diferencias. Claro, cuando son dos o más objetos, tenemos que intervenir con la variable. Este ejercicio también lo hicimos en clase, vimos las diferencias, cuáles eran las diferencias, cuáles eran los objetos que se diferencian como tal. Aquí está el cuadro de las variables, el cuadro de diferencias. Así, cuando usted vaya a hacer una diferencia, como se lo dije anteriormente, usted hace un cuadro donde coloca las variables. Aquí vemos las variables de un cuadro comparativo de la vacuna COVID. La variable acto para y vemos la diferencia. En Pfizer es mayor de 16 años. En Moderna es adulto. En Johnson & Johnson adulto. En AstraZeneca adultos. En tipos de dosis, que es la variable. En Pfizer las dosis son dos dosis de 22 días, en Moderna dos dosis en lapso de 28 días, en Johnson & Johnson una dosis, en AstraZeneca dos dosis en lapso de 12 semanas. Y así vemos cada variable, así vemos los efectos secundarios son diferentes y tipo de vacuna. Ok, esto nos habla de un cuadro de diferencia. El cuadro de diferencia tiene que tener obligadamente la variable. Si usted hace un cuadro de diferencia y no tiene variable, eso está perdiendo el tiempo. Ahí saca cero. Entonces, cada vez que vayamos a hacer una diferencia, tenemos que hacer un cuadro. ¿Qué nos dice Margarita que son las diferencias? Ok, la diferencia para Margarita es una extensión de la observación que consiste en identificar las características en que difieren dos o más objetos o situaciones. Exactamente, es una extensión de la observación, va después de la observación. Es la base de la discriminación. Acuérdense que hablamos de este concepto que está muy cargado de emociones negativas o de sesgo negativo. Discriminación es lograr apartar, discriminar, diferenciar de un grupo. Cuando nosotros hacemos ciencia estamos discriminando. Sabemos lo que es una taxonomía, una discriminación. Podemos definir los tipos hablamos los tipos de aminoácidos, los tipos de proteínas. ¿Por qué? Porque yo discrimino que tiene unas, yo no sé cuántos, 40 aminoácidos, y así voy discriminando, voy clasificando, voy organizando. Esta es la base de la ciencia se basa en esto. Una etapa esencial de la definición de la mayoría de los procesos básicos del pensamiento que se estudia en este curso. Claro, imagínense usted si usted no pudiera diferenciar todo el problema que ocasionaría para una carrera científica, que usted no sabe diferenciar, no sabe discriminar. Eso sería pésimo completamente. ¿Ok? Luego vemos el procedimiento. Ahí están los pasos. Ya vamos a ver los pasos. Esto es bueno que se lo grabé. Define el propósito de observación. ¿Ok? Identifica las variables de interés. Las variables, muchachos. Las variables. Siempre identifiquen las variables. Usted no solamente lo va a hacer para esta materia. Usted lo tiene que hacer para cuando usted estudia biología, química. Empezar a organizar según las variables. Eso es demasiado o es muy necesario a la hora de estudiar. Observa los objetos, situaciones, identifica las diferentes de estos correspondientes a cada variable. Exactamente, pongo la variable y luego observo cuáles son las diferencias. Elabora la lista, ¿ok? Hago la lista, hago el cuadro. Pongo las variables, pongo las diferencias y reevalúo un feedback. Reevalúo a ver si está bien, ¿ok? Vamos a semejanza, que es el próximo proceso, el siguiente proceso, ¿ok? Hay diferentes tipos de semejanza, ya lo vamos a ver más adelante. Ok, vimos las semejanzas de estos automóviles. Ustedes hablaron que semejanza de traslado, en la parte moto y el carro, hablaron de transporte, que es un transporte. Hablamos de los caracol, de la mariposa y el caracol tiene cierta similitud porque vienen del mismo origen. Hablamos de lo circular entre el planeta Júpiter y el anillo, hablamos del cuerpo espín y vimos la semejanza, en qué se asemejaban. Excelente. Luego empezamos a ver, hicimos un cuadro igual que diferencias, igual que proceso de diferencias, igual. Es la mejor manera. El manual no me obliga a mí a hacer un cuadro, pero es la manera más fácil y más eficiente para digerir toda esta información.
Así que yo le recomiendo que si hay un problema en el examen de este tipo, haga el cuadro. Ok, variables. Vimos aquí ya las variables que están diseñadas, ya lo pusieron ya en el manual. Y nos dice el nombre de vehículo, automóvil, bicicleta. Pero bueno, ya esto lo vimos. Vamos a seguir. Cuando hablamos de diferencia, eso no hay muchos tipos de diferencia. Solamente discriminamos, hay diferencia. Tú eres negro y yo soy blanco. Eso es una diferencia tácita, sobreentendida. Diferencia, no hay tipos de diferencia. Pero sí vemos que hay tipos de semejanza. Por ejemplo, Margarita nos manda este cuadro y nos dice: anote el nombre de las dos personas en la ilustración, en este apartado que está abajo, de las características que sean más similares entre sí en relación con cada variable escrita en la columna de la izquierda. Ok, están las variables, están las líneas para colocar quién se asemeja más entre estos tres. Ok, es un ejercicio que nos pone Margarita. Ok, ¿quién se asemeja más en estatura? Francisco y Leticia. Lógico, porque Carlos es más pequeño. ¿Quién se asemeja más en expresión facial? Carlos y Leticia. Lógico, porque los dos se están riendo. Tipo de peinado, ¿quién se asemeja más? Claro, Carlos y Francisco. Tipo de vestido, ¿quién se asemeja más? De repente, Carlos y Francisco, claro. Sexo, ¿quién se asemeja más? Francisco y Carlos. Postura, ¿quién se asemeja más? Francisco y Leticia. Ok, entonces nos está diciendo, estamos viendo que hay un tipo de semejanza, que no es una semejanza absoluta, que es la primera semejanza que sabemos que son dos gotas de agua. Ahorita, al final de diferencia, vamos a ver las definiciones de cada uno, así que no se preocupen. La absoluta son dos gotas de agua. Ok, esas son semejanzas absolutas. Ella es blanca y aquella es blanca del mismo color. Ok. Pero si vemos que es un blanco blanco, un blanco amarillito, un blanco bronceadito, ya estamos viendo diferentes tipos de semejanza. Estamos hablando de semejanza relativa, que no son absolutas, pero tienen cierta relatividad o cierta relación. Cuando vemos un negrito, un morenito claro, un morenito oscuro, los dos son morenos. La diferencia es que tienen una semejanza, pero diferente tonalidad, es relativo. ¿Ok? Aquí vemos otro ejercicio de semejanza relativa. Por ejemplo, qué semejanza relativa tiene estos tres elementos. Subrayen los de la derecha que sean más similares en cuanto a la variable específica de la izquierda. Ok, en tamaño, ¿quién se asemeja más? El gato y el perro con el camello. Claro, el gato y el perro, porque el camello es mucho más grande. En tamaño, gato, perro, conejo. Creo que el gato y el conejo. En rapidez, triciclo, auto, bicicleta. Creo que triciclo y bicicleta tienen una semejanza relativa más que con el auto. Rapidez, triciclo, auto, avión. Avión y auto. Creo que se asemejan más. Y así van ustedes practicando más o menos una semejanza de tipo relativa. Si nos vamos a la semejanza intrínseca, que esta no va, no se la graben, tranquilo. Intrínseca, semejanza intrínseca son, características intrínsecas son aquellas inherentes al mismo objeto, inherentes a su cualidad. Por ejemplo, una cuchara, ¿para qué es? Cuando vemos una cuchara en un comedor, es inherente para comer, es inherente, es su naturaleza. Si vemos aquí, por ejemplo, aquí dice que las características propias de los objetos comparados tienen que ver con la naturaleza de lo que se compara exactamente. Aquí vemos que todos son inherentes, son semillas, todas son vegetales, son de trascendencia vegetal o de procedencia vegetal. Sirven para sembrar, esa es su inherencia, porque son semillas. Las venden las tiendas de semillas, exactamente, solamente en lugares donde vendan semillas, propia de una especie particular. Eso es inherente, eso es intrínseco. Intrínseco, es una semilla. Por ejemplo, ¿qué me hace a mí una mujer? ¿Qué me hace a mí un hombre? ¿Cuál es su naturaleza intrínseca inherente a esa persona? Pero bueno, esta no va, no se la grabe y tranquilo. Y por último tenemos la semejanza funcional, que es aquella semejanza de funcionamiento. De un carro y una moto, ¿qué semejanza funcional tienen? Que los dos transportan seres humanos, o, sí, o personas o animales. En que se asemeja un avión y un cohete, que los dos, aunque para qué funciona un avión o cohete, para transformar cosas, objetos, transportar cosas, objetos o personas. Sí, ahí está la funcionalidad. Aquí tenemos un ejercicio básico de más o menos ver la relación entre cada ítem. Por ejemplo, para cada propósito especificado de la columna izquierda encuentre por lo menos dos objetos columna derecha que sean similares en cuanto que puedan utilizarse para ese propósito. Estamos viendo la funcionalidad, similaridad en funciones. Escribe la letra correspondiente a ese objeto en línea, puede usar el mismo objeto. Y más o menos para que vayan entendiendo cómo puede haber semejanza, cómo podemos contactar o cómo podemos concatenar estos objetos con los objetos de la derecha de acuerdo a su semejanza.
Cuando vemos las semejanzas implícitas o explícitas, pues no, o mejor dicho, tenemos que entender primero lo que es explícito. Explícito es que es evidente, que yo lo veo, lo escribo, lo palpo, es una realidad mediata. Por ejemplo, yo le puedo decir, ese carro es de color rojo. Usted no me lo va a discutir porque es de color rojo, es muy evidente, es explícito. Viene algo así como de explicado o evidente. Y cuando hablamos implícito es algo que no está muy evidente, que está por ahí escondidito, algo que de repente no está de forma explícita, no está de forma clara, si hay cierta como opacidad, es opaco la información que me están dando, pero yo por mi formación previa o por mi conocimiento previo, por mi experiencia previa, puedo definir que si hay una relación implícita, algo escondido, pero que no le ven evidentemente muchas personas, pero de repente usted, por ejemplo, que tenga una novia, ustedes tienen su novia y su novia está dando evidencia de que está molesta, pero ¿quién se da cuenta de eso? Solamente usted, porque usted conoce a su novia. Nosotros como sociedad, como personas, tenemos ciertos conocimientos previos que nos hace saber que es una información implícita. Es implícita, exactamente, está solapado, está un poquito por ahí escondido. Entonces, cuando hablamos de semejanza, nos dice aquí que los grupos siguientes son similares entre sí de manera especial. En cada grupo escribe el espacio que está al lado derecho de su semejanza característica compartida por los elementos del lado izquierdo. Ok, vamos a poner en semejanza aquí en estas líneas blancas qué relación tiene, qué semejanza tiene. Ok, de forma implícita. Ok, pánico, miedo, temor, ¿qué son? Emociones. Ellos son semejantes porque son emociones y son emociones implícitas. A un niño de repente le gustaría ver esto, ¿por qué? Porque no tiene una experiencia previa, no tiene un conocimiento ya establecido como nosotros, como ya adultos. Anillo, moneda, plato. ¿Qué ve usted ahí solapado en esa relación? ¿Qué se asemejan? ¿Qué son redondos? Aceite, vinagre, alcohol. Son sustancias. Helio, oxígeno, hidrógeno. Helio, oxígeno, son moléculas. Año, mes, día son partes del tiempo. Cartera, bolsa, buzón. ¿Ok? Son medios para transportar las mujeres, llevar son medios donde podemos guardar información. Y así vamos poco a poco. Ok, y aquí están los 4 tipos de semejanza. Con una gemela, gemelas y gemelos, una semejanza absoluta. Son gotas de agua. Son dos medias naranjas. Ok, eso es absoluto. Tú ves que un carro Toyota Corolla azul comparado con otro carro Toyota Corolla azul son absolutos, una semejanza absoluta. Relativo, medio por ahí. De repente si son 3, ¿quién se parecería más? Porque este relativamente se parece. Funcional, ¿para qué funciona? Implícito. Implícito, como les dije, es la información que nos está generando por experiencia previa más que por evidencia de observación. Ok, y hablamos de la intrínseca que es inherente a, pero eso no va. ¿Qué nos dice Margarita que son semejanzas? Se refieren a características idénticas o similares. Ahí metemos todo en el paquete de objetos o situaciones. Las variables permiten identificar las características de semejanza. Igualmente, el cuadrito, variable. Las semejanzas pueden ser absolutas y relativas. Exactamente. La semejanza absoluta corresponde a identidad característica y las relativas similitudes de características comparadas con una tercera persona. Claro, normalmente las relativas se comparan con una tercera. ¿Quién se parece más? Ok, las semejanzas pueden ser intrínsecas o propias de objetos comparados. Intrínseca, acuérdense, inherente, pero eso no va, no se preocupen. Funcionales, inherentes a funciones, y la semejanza entre dos o más objetos o situaciones pueden ser implícita o sobreentendida. Exactamente, cuando decimos sobreentendido es que un niño no puede sobreentender cosas que nosotros como adultos tenemos por una experiencia previa. ¿Ok? Repito, absoluta, comparadas completamente, 2 gotas de agua. Relativas, se asemejan un poquito más que las otras, normalmente son 3. Pueden ser intrínsecas o propias de objetos comparados, que son algo inherente, que es su característica principal. Funcionales, que es para que funcione, y la semejanza implícita, que son esas informaciones que de repente lo sobreentendemos porque tenemos una experiencia previa. A veces eso, no es que nosotros lo vemos, no, sobreentendemos porque ya como humanos, como personas, como parte de una sociedad, por nuestra educación ya lo sobreentendemos. Procedimiento para identificar semejanza, lo mismo, identifica la observación, identifica el propósito que vamos a observar, que vamos a hacer, a qué vamos a aplicar ese procesamiento, identifica la variable de interés. Por favor, las variables. Tienen que intervenir, las variables, tienen que usar esta herramienta. Observamos los objetos, situaciones y sus características semejantes, si son similares, idénticas, cualquier tipo de semejanza. Elabora la lista de los objetos y verifica el proceso. Exacto, aquí está todo.
Luego vemos comparación y relación. Comparación es un proceso básico que constituye el paso previo para establecer relaciones. Exactamente, ya vimos comparación, que comparación podemos unir entre semejanza y diferencia. Nosotros comparamos objetos a través de la semejanza y a través de la diferencia, el cuadro que hicimos. Ok, constituye el paso previo para establecer relaciones entre pares, características, objetos, situaciones. Como se sabe, las relaciones por su naturaleza y estructura representan enunciados abstractos, exactamente, no estamos abstrayendo más, estamos alejándonos más de la realidad inmediata, nos vamos alejando más de la realidad inmediata, valga la redundancia. Ok, representa enunciados tratos les habla de la realidad tangible que contribuyen a facilitar la conexión de ideas, por tanto lograr representación mental de esto. Claro, usted ve a su chica, a su novia, a su novio y usted puede abstraerse, puede pensar en sus características, pueden pensar en todas estas situaciones, toda esta data, todo ese barrido como hacen las computadoras de su novio y puede empezar a manejar toda esa información, todos esos datos de forma relacionada. ¿Qué significa eso? Que cada dato tiene una relación y esas relaciones son naturales por esencia como humanos, que lo hacemos natural, de forma natural. Usted, información que tiene en la cabeza, usted la correlaciona, la relaciona. Claro, esa relación es deficiente según Margarita si no aplicamos bien el proceso. Este proceso es lo más básico de una relación, de un proceso de relación básico, nada más para que usted entienda y usted sepa cómo nosotros relacionamos y cómo puede usted empezar a relacionar de forma más eficiente. Ok, hablamos de la comparación, que unimos tanto las diferencias como las semejanzas. En un cuadro operacional estamos comparando. El proceso es como el proceso matriz entre diferencia y semejanza, es el proceso de comparación, que es la unión de estos dos procesos. ¿Ok? Aquí vemos un cuadro solamente con la diferencia, pero más o menos nos da idea que estamos comparando. De repente tiene alguna semejanza, alguna diferencia entre la mitosis y meiosis, cosas que se parecen o son semejantes, cualquier tipo de semejanza o son diferentes. Ok, procedimiento para comparar. Ok, muy básico. Muy básico es la unión entre semejanza y diferencia. Identifica el propósito, identificar las variables. Vamos otra vez con las variables. Separa las variables de otras más específicas. Exactamente, nos dice que definamos bien las variables. Identifica las características semejanza y diferentes. Aquí implicamos los dos procesos. La anterior era solamente identificar la variable, la semejanza y volver feedback. El otro es identificar las variables, identificar las diferencias y volver feedback. Bueno, aquí unimos las dos. Identificamos la variable, la semejanza y revisamos el proceso. ¿Ok? Vamos a hacer un proceso aquí a ver si ustedes entienden. Ya lo vimos en clase. Establece problema 3. Establece la relación entre partes características y los lugares de recreación que se especifican en el cuadro y anote la continuación. Establece la relación de cada parte característica y los lugares de recreación que se especifican en el cuadro y anote la continuación. Ok, aquí vemos un cuadro. Vemos variables, primeramente, exactamente. Vemos una playa y una montaña. Posiblemente aquí hay características diferentes. Hay diferencia y semejanza, es un cuadro comparativo. ¿Ok? Vamos a hallar la relación, como les dije anteriormente. La relación es unir una variable o una data de información, unirla y empezar a establecer nexos entre ellas. Ok, si unimos la variable, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer la relación entre variable y altura? Bueno, altura, en la playa está 0 metros sobre el nivel del mar y en la montaña 5000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo podemos relacionar eso? Ok, tenemos dos datos de una misma variable. ¿Qué dato tenemos? Tenemos que la playa está a cero nivel del mar y la montaña está a 5000 metros sobre el nivel del mar. Ok, tenemos esa información. ¿Cuál es la variable altura? ¿Cómo podemos relacionarla? Vamos a ver cómo lo hace Margarita. Margarita nos dice aquí más abajo, relaciones. Dice, en la relación con la variable de temperatura, la playa es más calurosa que la montaña. Listo. Listo, es más calurosa. Ok, ¿qué me dice Margarita? Agarra esa variable altura y hace una relación. Ok, tenemos la variable altura, la playa es diferente a la montaña, pero vamos a relacionarla, vamos a empezar a hacer un hecho entre esas dos informaciones, entre esos dos datos. Que es algo muy preciso, vamos a usar poquitos bits, igual que una computadora, porque es la parte básica de una relación. 1, 0 metros sobre el nivel del mar de la playa y 5000 metros sobre el nivel del mar de la playa. Entonces le encuentro un hecho que dice Margarita, la playa es más calurosa que la montaña. Ya lo uní. Misma variable, que es altura, y la playa y la montaña. La playa es más calurosa que la montaña. La segunda, la temperatura ambiental, 35 grados centígrados, 10 grados centígrados. ¿Ok? ¿Qué nos dice Margarita? La temperatura de la montaña es más agradable que la de la playa. Exactamente, lo hizo un poco más romántico, más poético, pero está uniendo la información como tal, está uniendo la información de la variable. La variable, ¿cuál es? Temperatura, 35 en la playa y 10 en la montaña. Ok, hay una temperatura
más agradable en la montaña que el de la playa, porque la otra es caliente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos uniendo esos dos datos de esa variable. Ok, usted también puede decir, no, bueno, la temperatura en la playa es 35 grados centígrados, mientras que la montaña es de 10 grados centígrados. Excelente, está uniendo la variable, esos dos datos de la misma variable lo está relacionando. Claro, es algo muy sencillo, muy básico, pero es algo elemental y esencial para nosotros razonar, para nosotros manejar información en la parte cognitiva. Ok, tipo de deporte que se puede practicarse: natación, alpinismo. Ok, tipo de deporte que puede practicarse en la playa: natación, y en la montaña y el alpinismo. Está bien. Como hizo Margarita, escalar es tan saludable como el nadar. Oh, ok, le hizo un poquito más de retórico, más embelleciendo el lenguaje que estamos haciendo. Margarita está procesando esa información de esos dos datos, lo está relacionando. Hay un hecho. ¿Cuál es el hecho? Escalar es tan saludable como nadar. Entonces, normalmente Margarita nos permite hacer unos nexos entre estas variables, que es más, la montaña es más agradable, más alta, más temperatura, menos temperatura, más alto, o mientras este es, aquel es, y son los nexos, esos son los nexos lingüísticos que usamos para unir esa información. Esa data de información que usamos en una variable, podemos unirlo a través de esos tres. Usted puede usar más, es permitido, pero lo más interesante o lo más aplicable es más, menos, mientras. Es el que puede usar mucho más para que no se enrede. Hay muchas formas de unir esos nexos, pero la más básica, y se lo recomiendo porque lo recomienda Margarita: más, mientras, más, menos, mientras. El traje grueso es más incómodo que ligero. Tipo de ropa: unió la variable tipo de ropa con ligera y pesada. Ok, está bien, lo embelleció de forma lingüística. El traje ligero es más fácil que usar el pesado. Ok, tipo de paisaje. Disculpa, el traje ligero. Ok, no está el del tipo de paisaje. El traje más grueso que... Bueno, usted ya puede ver. Vea el ejercicio como tal y vamos a seguir con la clase. Ok, aquí vemos una ingeniería reinversa, una reinversión del ejercicio. Aquí nos dice la relación: Ana es mayor que José. ¿Qué estamos hablando? Variable es altura. Estamos hallando la relación entre Ana, que es mayor que José. María está más avanzada que los estudios de Luis. ¿Cuál es la variable? Nivel de estudio. Ok, excelente. Está uniendo los dos datos, que María está más avanzada que Luis. Ok, María está más avanzada que Luis. Hay dos datos y lo estamos correlacionando. ¿Con cuál nexo? Más. La ubicación de la casa de María es más accesible que la de la casa de Pedro. ¿Cuál es la variable? Accesibilidad. ¿Ok? ¿Cuál es el nexo? Es más. Las vacaciones en el campo son más agradables que en la ciudad. ¿Cuál es la variable? Tipo de agrado. Nivel de agrado. ¿Ok? ¿Cuál es la conexión? Más. La lección del canto de hoy fue más difícil que la de ayer. ¿Ok? Ustedes sigan con este ejercicio más o menos para que vayan entendiendo. Ok, relacionar es establecer un hecho entre dos características de un objeto o situación referidas a la misma variable. Ok, este es lo básico. Nosotros somos computadoras Pentium 3 y 7 o i15, no sé por dónde va eso, pero procesamos mucha información y relacionamos. Nosotros en nuestra vida diaria estamos haciendo barridos a nuestro entorno, estamos viendo todo el contexto y toda esa información que nos da la vista, el olfato, el tacto, lo estamos correlacionando. Hay una correlación que nuestro cerebro siempre está haciendo. Está una maraña de correlaciones de datos, de información. Porque mi mamá me habló así, porque mi novia me dijo esto, cuál fue el mensaje que habló, por eso, y tú empiezas a correlacionar todos esos datos. Bueno, ese es un proceso básico del pensamiento. Y la idea de Margarita es que nosotros apliquemos de forma eficiente esto, que nosotros primeramente entendamos y cómo aplicarlo, conocerlo. La variable, exactamente, aquí incluimos la variable de nuevo, tiene que estar implícita en esto, explícita en este proceso. Ok, las variables son las que nos permiten observar la observación e identificar las diferencias, exactamente, y las vamos a usar para todo. Luego Margarita nos da unos ejercicios de cómo definir variables, para que ustedes los pueden hacer en casa, pueden buscar por internet incluso manuales de Margarita para definir cómo puedo detectar yo las variables. Ok, aquí nos hace un ejercicio básico de cómo podemos definir las variables. Por ejemplo, en el número 1 vemos qué tipo de variable está entre rectangular y ovalado, figura geométrica. En la 2, en el primer ejercicio de arriba, en el número 2 dice 12, 4. ¿Qué variables son esas? Números.
En horizontal vertical, que la 3, ¿qué variable es esa? Posición. En la 4, delgada grueso, ¿qué variable es esa? Tamaño o grosor. Y así vamos, igualmente abajo. Característica OC, característica de N. Masculino, femenino, la 1, ¿qué variable es esa? Sexo. Pantalón, falda, ¿qué variable es esa? Indumentaria o vestimenta. Cabello rizado, cabello lacio, ¿qué variable es esa? Tipo de cabello. Y así vamos nosotros definiendo bien. Si usted tiene dificultad en esto, haga este ejercicio y busque por internet para ver cómo definir y determinar bien las variables. Igualmente aquí, hagan estos ejercicios, se los recomiendo para que se hagan más efectivos haciendo, determinando o discriminando las variables. Procedimiento para relacionar. ¿Ok? Básico. Define el propósito que vamos a relacionar. Identifica las variables que definen el propósito. Exactamente. ¿Qué variables vamos a relacionar con? Acuérdense que vamos a coger una variable por relación. No me vaya a hacer una maraña metiendo varias variables en el examen porque va a salir cero. Solamente una sola variable, la variable altura. Dos datos de la variable altura. Dos datos de la variable tamaño. Dos datos de la variable y así va. Identifica las características de semejanza y diferente correspondiente a cada variable. Claro, determinamos la variable si se asemeja o se diferencia. Establece el nexo. Esta es la parte que interesa. ¿Qué nexo? Más, es menos, mientras. Y usted puede usar otros nexos si es posible, pero le recomiendo estos tres para que no se enrede. Y en sexto ya formula la relación. María es más alta que Luisa. Ok. Y reviso el producto. Vuelvo a revisar para ver si está bien diseñado.